Evangelio de hoy. Viernes 26 de septiembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 18 al 22. Un día. Jesús estaba orando en un lugar apartado. Y sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Jesús les preguntó: ¿pero ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, respondiendo, dijo: el Mesías de Dios. Jesús les prohibió tajantemente que lo dijeran a nadie. Y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, sea asesinado, y al tercer día resucite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración como punto de encuentro con Dios. El pasaje comienza con una imagen significativa. Jesús orando en un lugar apartado. Este detalle no es solo un acto ritual, sino una profunda enseñanza sobre la vida espiritual y la relación que Jesús mantiene con el Padre. La oración de Jesús es un momento de intimidad con Dios. Un espacio donde Él busca la voluntad del Padre y, al mismo tiempo, fortalece su misión. La oración es el refugio donde podemos discernir, como Jesús, nuestra verdadera identidad y propósito. En este momento de retiro, lejos del bullicio y las distracciones del mundo, Jesús se conecta profundamente con Dios. Esto resalta la importancia de la oración en la vida de todo cristiano. La relación con Dios no solo se construye en momentos de éxito o de victoria, sino también en los periodos de silencio y reflexión, como lo demuestra Jesús. Orar es buscar constantemente la dirección divina, especialmente cuando se enfrentan decisiones que afectarán a la comunidad y a la historia de la humanidad. La pregunta de Jesús, un reto para reflexionar. En este momento de oración, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? La pregunta es una invitación a reflexionar sobre las opiniones que circulan en torno a su persona. Esta pregunta no solo está dirigida a obtener información sobre las diversas interpretaciones que la gente tiene de él, sino que también desafía a los discípulos a reflexionar sobre lo que otros dicen y pensar sobre cómo esas opiniones se comparan con la verdad revelada por Dios. Jesús, consciente de la diversidad de opiniones sobre él, no busca solo un consenso social, sino que quiere llevar a los discípulos a una reflexión más profunda sobre que él verdaderamente representa. Hoy, esta misma pregunta se nos dirige. ¿Quién es Jesús para nosotros? No basta con repetir lo que otros piensan. Debemos responder desde experiencia personal con él. Las respuestas erróneas, una búsqueda incompleta de la verdad. Las respuestas de los discípulos reflejan una confusión común sobre la identidad de Jesús en su época. Algunos dicen que es Juan el Bautista. Otros afirman que es Elías. Y algunos lo comparan con los antiguos profetas que han resucitado. Estas respuestas, aunque cercanas, en su respeto por lo divino,
no alcanzan a captar la verdadera identidad de Jesús. Juan el Bautista y Elías son figuras importantes en la tradición judía. Pero lo que estos nombres no logran señalar es la singularidad de Jesús. Juan el Bautista es un precursor, un profeta que prepara el camino. Y Elías es un gran profeta de la tradición. Pero ninguno de ellos puede abarcar la plenitud del misterio de Cristo. Jesús no es simplemente un profeta o un líder espiritual, sino el Mesías prometido. La respuesta definitiva a las esperanzas de Israel. Esta confusión sobre la identidad de Jesús se repite a lo largo de la historia. Muchos hoy en día siguen considerando a Jesús como un gran maestro, un líder moral o incluso un profeta. Pero la verdadera pregunta sigue siendo: ¿quién es Jesús para nosotros? Las respuestas superficiales o incompletas no logran captar la profundidad del misterio de Cristo. Pedro como voz de la revelación. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, es Pedro quien responde con la afirmación más clara y directa: el Mesías de Dios. Esta declaración es un momento crucial en el Evangelio de Lucas, ya que revela el entendimiento que Pedro tiene de la identidad de Jesús, aunque de manera parcial. Pedro no es solo el portavoz de los discípulos, sino que, al responder así, refleja una revelación que ha recibido de Dios. La respuesta de Pedro es un paso significativo en la revelación de la identidad de Jesús. Pero también marca un punto en el que los discípulos no comprenden aún en su totalidad lo que esto implica. El título Mesías no solo se refiere a un líder político o un liberador terrenal, como algunos esperaban, sino a un Salvador que debe sufrir, morir y resucitar para traer la verdadera liberación. Este momento de revelación es también una invitación a cada uno de nosotros a reconocer en Jesús no solo a un gran hombre, sino al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La pregunta sigue siendo válida. ¿Quién es Jesús para nosotros? No solo una figura histórica, sino el Mesías vivo y activo en nuestras vidas. La prohibición de hablar, la necesidad de una revelación completa. A pesar de la declaración certera de Pedro, Jesús les manda callar. Les prohibió tajantemente que lo dijeran a nadie. Esta prohibición puede parecer extraña, pero tiene un propósito. Jesús no desea ser reconocido únicamente como el Mesías, en un sentido superficial o popular, sino que su identidad debe ser comprendida en la profundidad de su misión redentora. Los discípulos no deben revelar aún quién es Jesús, porque no comprenden completamente lo que esto implica. La revelación plena de la identidad de Jesús solo será posible a través de la cruz y la resurrección. Este es un punto clave. La comprensión plena de Jesús como el Mesías está inseparablemente ligada a su pasión y resurrección. Es solo en la cruz que el verdadero significado de ser el Mesías se revela en su totalidad. Esta prohibición también puede entenderse como una invitación a no apresurarnos a comprender de manera superficial el mensaje de Cristo. La verdad de Jesús, la verdadera identidad del Mesías, solo puede ser comprendida a través de una relación profunda con Él y del entendimiento progresivo que tenemos a medida que lo seguimos y vivimos en Él.
La revelación del Mesías, un camino de sufrimiento y gloria. En los versículos finales, Jesús comienza a revelar la naturaleza de su misión. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Sea asesinado, y al tercer día resucite. Aquí, Jesús no solo define quién es, sino cómo será su camino. El Mesías no es el que viene para reinar en la gloria sin más, sino el que viene para sufrir, morir y resucitar por la salvación del mundo. Esta revelación es desconcertante para los discípulos, que no esperaban un Mesías sufriente. Ellos esperaban a un líder político y militar, que liberara a Israel de la opresión romana. Pero Jesús les habla de una liberación más profunda. Una liberación del pecado y de la muerte. Algo que solo Él puede lograr a través de su sacrificio. El anuncio del sufrimiento de Jesús es un recordatorio para nosotros de que, aunque somos llamados a seguir a Cristo, esto no significa una vida libre de dificultades. El camino de Cristo es un camino de sacrificio. Y como seguidores de Él, estamos llamados a tomar nuestra cruz y seguirlo. El sufrimiento de Cristo no solo tiene un propósito redentor para la humanidad, sino que también marca el camino que debemos seguir. La conexión entre la muerte y la resurrección. La revelación de la pasión de Jesús está inseparablemente ligada a la promesa de la resurrección. El sufrimiento y la muerte no son el final, sino el medio para llegar a la gloria. Jesús, al hablar de su muerte y resurrección, está preparando a sus discípulos para lo que está por venir. Ellos deben comprender que la victoria final no será un triunfo inmediato, sino que pasará por el sufrimiento y la muerte. Este anuncio de la resurrección alienta nuestra fe, ya que nos recuerda que, aunque enfrentemos sufrimientos en nuestras vidas, siempre hay una promesa de esperanza. La resurrección de Jesús es la garantía de que, en Él, la muerte no tiene la última palabra. A través de su sufrimiento, Él trae vida. A través de su muerte, Él nos da la victoria. La resurrección ilumina nuestra vida de fe, invitándonos a vivir con la esperanza de que, a pesar de las dificultades, siempre hay algo más allá de la muerte. La respuesta personal al Mesías. La reflexión final de este pasaje debe centrarse en la respuesta personal que damos a Jesús. Él sigue preguntando a cada uno de nosotros: ¿quién soy yo para ti? Como los discípulos, debemos confrontar nuestra propia comprensión de Jesús y nuestra relación con Él. No basta con escuchar lo que otros dicen sobre Él. Debemos ser capaces de afirmar con convicción: ¿quién es Jesús para nosotros? Responder a esta pregunta implica reconocer a Jesús como el Mesías, el Salvador de nuestras vidas, y entender que su misión fue y sigue siendo la de darnos vida a través de su sacrificio en la cruz. Nuestra fe no debe estar basada solo en ideas abstractas o en doctrinas, sino en una relación viva y personal con Cristo. Este pasaje nos invita a hacer un examen de conciencia sobre nuestra relación con Jesús y a comprometernos más profundamente en seguirlo, tomando la cruz y viviendo según su ejemplo. El significado profundo del Mesías.
Cuando Pedro confiesa que Jesús es el Mesías de Dios, no solo está reconociendo una figura central en la historia de Israel, sino que está señalando el cumplimiento de las antiguas promesas hechas por Dios a su pueblo. El Mesías no es una figura abstracta ni un título vacío, sino un Salvador esperado, el elegido para cumplir el plan de salvación de Dios. El título de Mesías está cargado de significados que resuenan con las expectativas de Israel, pero también con los dolores y las contradicciones que traerá consigo. El pueblo de Israel había esperado durante siglos la venida del Mesías, el ungido de Dios que los libraría de la opresión y traería la paz y justicia divina. Sin embargo, Jesús redefine ese concepto al revelar que su misión no es política ni de liberación territorial, sino de redención espiritual. Este Mesías no es solo un rey victorioso, sino un siervo sufriente que llevará sobre sus hombros el peso de los pecados del mundo. El desafío que Jesús les presenta a sus discípulos es que deben comprender que el Mesías es también el que sufrirá y morirá, algo que va en contra de las expectativas de un líder glorioso y triunfante. Hoy, en nuestro contexto, este concepto sigue siendo relevante. Muchas veces vemos a Jesús como una figura de consuelo, pero olvidamos que su llamada a seguirle también involucra sacrificios, sufrimiento y transformación interior. El verdadero Mesías no solo sana y da esperanza, sino que también desafía nuestras ideas preconcebidas sobre el poder, el control y la gloria. La visión del Mesías que Jesús propone es radicalmente diferente a la que el mundo espera. El desafío de reconocer la misión de Jesús. Jesús mismo se ve obligado a hablarles sobre su sufrimiento y muerte, lo que representa un claro contraste con las expectativas del pueblo y de sus propios discípulos. Al revelar su destino, Jesús deja claro que su camino no será fácil, y su destino final será marcado por la persecución y la muerte. Sin embargo, esta revelación es más que una simple predicción de eventos futuros. Es una invitación a que sus discípulos se preparen para los desafíos que enfrentará su comunidad, y que ellos mismos deberán enfrentar como seguidores de Jesús. Es en este contexto de dolor y sufrimiento que se revela el verdadero sentido del Mesías. Uno que ha venido para redimir a la humanidad a través de la cruz. El sufrimiento no es solo un destino personal de Jesús, sino también una parte integral de su misión. Este es un punto crucial, pues a menudo tendemos a ver el sufrimiento como algo ajeno a la voluntad de Dios, cuando en realidad, en el caso de Jesús, el sufrimiento es el camino elegido para salvar a la humanidad. En nuestra vida cotidiana, también enfrentamos momentos de sufrimiento y desilusión. Como seguidores de Cristo, es vital comprender que el sufrimiento tiene un propósito redentor. Esto no quiere decir que busquemos el sufrimiento por sí mismo, sino que, cuando llegue, lo enfrentemos con la esperanza de que Dios lo utiliza para nuestra transformación y redención. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero es precisamente en medio de ellas donde somos llamados a acercarnos más a Cristo. El silencio de los discípulos, un signo de incertidumbre. El hecho de que los discípulos no comprendieran las palabras de Jesús acerca de su sufrimiento y muerte,
resalta la dificultad de aceptar una realidad tan contraria a lo que ellos esperaban. Aunque Jesús habla de su destino claramente, el sentido de esas palabras les está oculto. No es solo que no entiendan las palabras en su totalidad, sino que también sienten miedo de preguntar más. Este temor de preguntar refleja el desafío que representa la cruz para el pensamiento humano. La cruz es algo difícil de aceptar, especialmente cuando se piensa en ella como una derrota. Para los discípulos, Jesús como Mesías debía traer poder y victoria, no sufrimiento y muerte. Este silencio de los discípulos, frente a lo que no comprenden, refleja también nuestra propia tendencia a evitar los aspectos difíciles del seguimiento de Cristo. De alguna manera, todos somos discípulos que, al igual que aquellos primeros seguidores, también tenemos miedo de enfrentar la dureza de la cruz en nuestras vidas. El sufrimiento, el sacrificio y la muerte son realidades que nos incomodan. Pero Jesús nos invita a no tener miedo de confrontarlas, pues a través de ellas viene la vida. La revelación de la misión de Jesús. Este pasaje revela la primera de varias veces en que Jesús predice su pasión y muerte. Es un momento fundamental en el proceso de revelación del misterio de Cristo. A medida que los discípulos escuchan estas palabras, deben comenzar a entender que la gloria del Mesías está vinculada a su sacrificio, y que este sacrificio será el punto culminante de su misión redentora. La cruz no es solo un momento de dolor, sino un acto de amor y obediencia al Padre que traerá la salvación. A través de su sacrificio, Jesús demuestra que el amor de Dios no tiene límites. En la cruz, Jesús lleva consigo el peso del pecado del mundo, sufriendo en nuestro lugar para ofrecernos la gracia y la misericordia de Dios. Este acto de sacrificio nos invita a responder con un amor radical, dispuesto a seguir a Jesús en los momentos de alegría, pero también en los momentos de dificultad. El amor de Cristo se muestra en la entrega total de sí mismo. Y este es el amor que somos llamados a imitar. Un llamado a la conversión y el desapego. En este pasaje, también encontramos una invitación implícita al desapego y a la conversión. Al comprender que el camino de Jesús es uno de sufrimiento y sacrificio, los discípulos, y nosotros hoy, somos llamados a abandonar nuestras expectativas y a abrazar la verdadera misión que Jesús nos propone. El Mesías no es aquel que viene a satisfacer nuestros deseos o cumplir nuestros planes, sino aquel que viene a transformar nuestra vida según la voluntad de Dios. Este llamado al desapego puede ser difícil de aceptar en un mundo que valora tanto el éxito, el reconocimiento y el bienestar personal. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el reino de Dios no se mide por esos parámetros. La verdadera riqueza no está en lo material, sino en el amor, la compasión y la obediencia a Dios. A través de esta lección, Jesús nos invita a una conversión profunda, una transformación que nos lleva a vivir según los valores del reino de Dios y no según los valores de este mundo. La identidad de Jesús y nuestra identidad en Él. Al final del pasaje, Jesús nos muestra que nuestra identidad está inseparablemente ligada a la suya. Al afirmar que es el Mesías,
Él nos llama a reconocer no solo su identidad, sino también la nuestra como discípulos. El llamado a seguir a Jesús implica una transformación de nuestra identidad. Ya no vivimos solo para nosotros mismos, sino para Dios y para los demás. Nuestra identidad cristiana se define por nuestra relación con Cristo. Y esto nos llama a vivir como Él vivió, con una entrega total y sin reservas. Este pasaje nos recuerda que ser cristiano no es simplemente una cuestión de creencias o doctrinas, sino de vivir como Jesús vivió. Seguirlo implica asumir su misión y estar dispuestos a enfrentar el sufrimiento, la incomprensión y la muerte, tal como Él lo hizo. Pero también implica la esperanza de la resurrección y la gloria que vienen después de la cruz. Ser cristiano es ser transformado por el amor y el sacrificio de Cristo, y vivir para llevar ese amor al mundo. La respuesta de Pedro, el reconocimiento del Mesías. La respuesta de Pedro, que afirma que Jesús es el Mesías de Dios, marca un momento decisivo en la historia de la salvación. Es una declaración que no solo refleja una convicción profunda en el corazón de Pedro, sino que también pone de manifiesto la revelación que él ha recibido directamente de Dios. Aunque no completa en su totalidad la comprensión de quién es Jesús, al menos identifica la identidad central de Jesús. El ungido. El Salvador prometido. Lo interesante de esta respuesta es que, a pesar de que Pedro ha reconocido a Jesús como el Mesías, todavía falta una parte crucial del conocimiento: comprender lo que significa ser el Mesías. En el contexto de la cruz, el concepto de Mesías era entendido por muchos como el liberador político que restauraría el reino de Israel. Pero Jesús redefine completamente ese concepto, presentándose no solo como el Rey, sino como el siervo sufriente. Este cambio de perspectiva es esencial para la vida cristiana. Un Mesías que no solo reina, sino que da su vida por la salvación de todos. Este pasaje nos invita también a reflexionar sobre la comprensión que tenemos nosotros de quién es Jesús. A veces, nuestra visión de Él puede ser demasiado limitada o equivocada, porque no hemos comprendido el alcance completo de su misión. La identidad de Jesús, como la identidad de cualquier persona, no puede ser limitada a lo que los demás dicen sobre Él o incluso a lo que nosotros pensamos de Él. Es una revelación que solo puede venir de Dios y que, en última instancia, debe ser comprendida a través de la cruz. La desconfianza de los discípulos, un reto de fe. Los discípulos, al escuchar las palabras de Jesús sobre su sufrimiento y muerte, se ven envueltos en una incertidumbre profunda. La gran pregunta es ¿por qué Jesús les dice esto y les prohíbe hablar de Él? Uno de los motivos más evidentes es que ellos todavía no pueden comprender completamente el plan divino. No pueden comprender cómo el sufrimiento y la muerte pueden formar parte de la misión del Mesías. Este es un reto de fe para los discípulos. Y lo sigue siendo para nosotros hoy. En nuestro caminar con Cristo, a menudo nos encontramos con momentos de dificultad. Momentos en los que no comprendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Quizás incluso nos preguntamos cómo Dios puede estar presente en medio del sufrimiento. La respuesta de Jesús
aunque en este caso velada. Nos recuerda que en el sufrimiento de Cristo está la salvación de toda la humanidad. Si Jesús no hubiera sufrido, si no hubiera dado su vida en la cruz, no habría resurrección ni esperanza para nosotros, los discípulos. Por lo tanto, deben aprender que no basta con conocer a Jesús en términos superficiales, como una figura histórica o una idea abstracta. Conocer a Jesús verdaderamente implica entrar en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Así, también nosotros, al seguir a Cristo, debemos estar dispuestos a caminar con Él en la oscuridad de la fe, cuando las respuestas no son claras, pero confiando siempre en que Dios tiene un propósito en todo. La exigencia de seguir a un Mesías crucificado. Una de las enseñanzas más radicales de este pasaje es la implicación de seguir a un Mesías que predice su sufrimiento. El llamado a seguir a Jesús no es un llamado a vivir una vida fácil, sino a abrazar un camino de sacrificio y entrega. La cruz, como signo del sufrimiento y la muerte, se convierte en el camino por el cual Jesús abrirá las puertas del reino de Dios. De la misma manera, seguir a Cristo exige que tomemos nuestra propia cruz. Un acto de sacrificio y de negación de nosotros mismos. Para los primeros discípulos, esto era un concepto nuevo y difícil de asimilar. Ellos esperaban un Mesías victorioso y glorioso. Uno que liberaría a Israel del yugo romano y restauraría su poder. Jesús, sin embargo, les muestra que la verdadera victoria del reino de Dios no se logra a través del poder político, sino a través de la humildad, el servicio y el sacrificio. La cruz es el centro de esa victoria. Hoy en día, este llamado sigue vigente. Muchas veces, como cristianos, tenemos la tentación de ver nuestra fe como un camino hacia la prosperidad, el éxito y la comodidad. Pero Jesús nos recuerda que la vida cristiana es mucho más profunda que una búsqueda de bienestar personal. Ser cristiano significa estar dispuestos a vivir según los principios del reino de Dios, los cuales a menudo nos llaman a la autosacrificio, la humildad y la generosidad. La transformación a través del sufrimiento. El sufrimiento es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más difíciles de comprender en la vida cristiana. Nadie desea pasar por él. Y muchos se preguntan por qué Dios permite que sucedan cosas malas. Sin embargo, la enseñanza de Jesús es clara. El sufrimiento no es el final. Es un medio a través del cual Dios trae su gloria. En el caso de Jesús, el sufrimiento se convierte en el vehículo para la salvación del mundo. Este enfoque sobre el sufrimiento es crucial para nuestra vida cristiana. No solo debemos aprender a soportar el sufrimiento, sino también a entenderlo dentro de un contexto de esperanza. El sufrimiento de Jesús no es un sufrimiento inútil, sino uno que da frutos eternos. De manera similar, en nuestras vidas, los momentos difíciles no son en vano si los vivimos con Cristo. A través del sufrimiento, Dios puede producir frutos de transformación y santificación en nosotros. Además, el sufrimiento de Jesús nos invita a entrar en comunión con Él. La cruz no es solo una representación de dolor, sino un acto de amor que nos une a Cristo de manera única.
Al tomar nuestra cruz, no estamos solo imitando a Jesús, sino que estamos siendo transformados por su amor y participación en su sacrificio. Es en este sentido que el sufrimiento cristiano se convierte en una oportunidad para acercarnos más a Dios, profundizando nuestra relación con Él y siendo más como Él. La revelación progresiva de la identidad de Jesús. A lo largo de los Evangelios, la identidad de Jesús se revela progresivamente. En este pasaje, Jesús está comenzando a mostrar a sus discípulos lo que realmente implica ser el Mesías. No es solo el Salvador glorioso que esperaban, sino también el que ha de padecer por la humanidad. A lo largo de su ministerio, Jesús continuará revelando más sobre su misión y el reino de Dios. Pero esto solo será plenamente comprendido en su pasión y resurrección. De manera similar, en nuestra vida cristiana, la comprensión de quién es Jesús se va revelando con el tiempo. A medida que maduramos en la fe, vamos descubriendo diferentes aspectos de su personalidad y misión. A veces, entendemos más profundamente ciertas enseñanzas a medida que las experimentamos en nuestras vidas. Y a veces nuestra comprensión solo se profundiza a través de la oración, el estudio y la reflexión, el silencio y la mística de la cruz. Una de las cosas más fascinantes de este pasaje es el silencio que rodea la predicción del sufrimiento de Jesús. Los discípulos no preguntan más ni intentan entender completamente lo que Jesús dice. Hay una mística en el sufrimiento que va más allá de la lógica humana. La cruz, el sufrimiento y la muerte son misterios que no se pueden comprender completamente, pero a la vez son realidades que debemos aceptar y vivir. La mística de la cruz está relacionada con el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. El sacrificio de Cristo es un acto tan profundo que, aunque lo entendemos en parte, no podemos abarcarlo completamente con nuestra mente limitada. Este misterio no se resuelve simplemente con explicaciones, sino que se vive y se experimenta en la fe. El cristiano es invitado a aceptar este misterio, a confiar en que a través de la cruz viene la vida, la esperanza que viene después de la cruz. Aunque este pasaje enfoca en la revelación del sufrimiento de Jesús, es importante no perder de vista el mensaje de esperanza que subyace en él. La cruz no es el final, sino el camino hacia la resurrección. Jesús predice su muerte, pero también está ofreciendo a sus discípulos una visión de lo que vendrá después. A victoria sobre la muerte y el pecado. La cruz es el lugar donde Dios transforma el mal en bien, la derrota en victoria, la desesperanza en esperanza. De manera similar, nuestras vidas cristianas no están destinadas a la derrota, sino a la victoria final en Cristo. Aunque suframos, aunque enfrentemos adversidades y dificultades, siempre hay una promesa de esperanza. La cruz de Cristo, lejos de ser un símbolo de derrota, es el emblema de la esperanza eterna, que nos espera a todos aquellos que creemos en Él. La llamada a vivir el camino de la cruz. Este pasaje invita a cada uno de nosotros a entrar en el misterio de la cruz. No es un camino fácil, pero es el único que nos lleva a la verdadera vida. A Él es reconocer que Jesús es el Mesías. No solo nos unimos a Él en su gloria,
sino también en su sufrimiento. Este sufrimiento no es solo algo que vemos desde lejos, sino algo que estamos llamados a vivir como parte de nuestra jornada cristiana. La cruz se convierte en el símbolo de nuestra transformación y la puerta a una vida nueva en Cristo. Seguir a Jesús, como Mesías, es seguir el camino del amor sacrificial. Un amor que está dispuesto a dar la vida por los demás. Un amor que no evita el sufrimiento, sino que lo atraviesa en esperanza. Este es el llamado que resuena hoy en nuestra vida cristiana. Y es el reto que Jesús nos lanza, abrazar la cruz. Confiar en su amor y esperar con esperanza la gloria que viene después del sacrificio. La oración como camino de discernimiento. En el contexto de este pasaje, el evangelista nos menciona que Jesús estaba orando en solitario, antes de que sus discípulos le preguntaran sobre su identidad. Este detalle no es trivial, ya que la oración de Jesús representa un momento crucial de discernimiento y comunión con el Padre. La oración es fundamental. Cualquier proceso de conocimiento profundo, especialmente cuando se trata de conocer la voluntad de Dios. Jesús, al estar en constante relación con el Padre, encuentra la guía divina para revelar el misterio de su identidad. Para los discípulos, la oración no solo servía para escuchar de Jesús, sino que también los invitaba a entrar en la misma dinámica de discernimiento. Hoy en día, como cristianos, nuestra relación con Dios se profundiza a través de la oración. En momentos de confusión o de cuestionamiento sobre la vida, la oración se convierte en el espacio sagrado donde Dios puede hablarnos al corazón. Al igual que los discípulos, nosotros también somos invitados a orar, a buscar la verdad y la luz en medio de las preguntas que surgen en nuestra vida. El descubrimiento gradual de Jesús. La declaración de Pedro sobre la identidad de Jesús como el Mesías de Dios es significativa. Sin embargo, como hemos mencionado, aún está lejos de ser una comprensión total y acabada de quién es Jesús. A lo largo del Evangelio, vemos que los discípulos poco a poco van entendiendo la verdadera identidad de Jesús. No solo a través de sus palabras, sino especialmente por medio de su sufrimiento, muerte y resurrección. Este descubrimiento gradual es una parte esencial del proceso de seguir a Cristo. Muchas veces, al principio de nuestra fe, nuestra comprensión de Jesús puede ser superficial o basada en ideas preconcebidas. Sin embargo, a medida que caminamos con Él, somos desafiados a profundizar en el misterio de su identidad. La cruz, en particular, es el lugar donde nuestra visión de Jesús se aclara y se profundiza. Porque es allí donde Él revela el amor más grande y el propósito de su venida al mundo. Para los cristianos de hoy, este pasaje también nos invita a ir más allá de las interpretaciones superficiales de quién es Jesús. Jesús no es solo una figura histórica o un líder religioso, sino el Salvador de la humanidad. Su identidad es una verdad profunda, que solo puede ser comprendida a través del recorrido de la fe y la experiencia personal. La resistencia al plan divino. Cuando Jesús predice su sufrimiento y muerte, lo hace en un contexto donde muchos judíos, incluidos sus propios discípulos, tenían una visión muy diferente del Mesías.
Esperaban un líder poderoso que los liberara del dominio romano y restaurara el reino de Israel a su antigua gloria. Jesús, sin embargo, introduce una visión completamente distinta del Mesías. Uno que viene para servir, sufrir y entregar su vida por la salvación del mundo. Este contraste entre las expectativas humanas y el plan divino es una de las tensiones más difíciles de manejar para los discípulos. En nuestro tiempo, también podemos encontrar resistencia al plan divino cuando nuestras expectativas de lo que debe ser nuestra vida cristiana no coinciden con los caminos de Dios. Es tentador querer que Dios actúe según nuestros propios términos. Pero el desafío es aceptar que sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Y su plan mucho más sabio de lo que podemos entender a simple vista. La resistencia al sufrimiento, a veces, puede llevarnos a buscar soluciones fáciles o rápidas, en lugar de abrazar el plan de Dios. La cruz no solo es un símbolo del sacrificio de Cristo, sino también del sacrificio que los cristianos estamos llamados a hacer al seguirle. El camino de Jesús es el camino de la entrega total. Un camino que requiere de nuestra total confianza en el plan de Dios. Incluso cuando este plan no es claro en el momento. La identidad de Jesús, el Mesías sufriente. El Evangelio de Lucas. Y los Evangelios en general nos enseñan que la comprensión de Jesús como el Mesías es profundamente conectada con su sacrificio en la cruz. El término Mesías, o Cristo, tiene connotaciones de poder y gloria. Pero Jesús redefine ese concepto a través de su vida y misión. En lugar de una entrada triunfal al poder político, Jesús entra en Jerusalén como el siervo sufriente, dispuesto a dar su vida por amor a la humanidad. El problema de los discípulos, como de muchos de los judíos de su tiempo, es que no pueden ver más allá de sus expectativas terrenales. Ellos querían un Mesías que viniera a liberarles de la opresión romana, y no uno que se ofreciera a sí mismo como un sacrificio por los pecados del mundo. Así, Jesús les revela que su misión no consiste en la restauración temporal de un reino político, sino en la inauguración de un reino eterno de amor, justicia y paz. La cruz es el punto de inflexión, donde esa transformación ocurre, donde el poder de Dios se manifiesta, en la debilidad del sufrimiento y la humillación. Al reflexionar sobre este pasaje, podemos preguntarnos: ¿cómo entendemos nosotros a Jesús? ¿Le seguimos como el Mesías glorioso y victorioso? ¿O le aceptamos también como el Mesías sufriente que nos llama a compartir su cruz? La verdadera comprensión de Jesús solo se puede dar cuando aceptamos ambos aspectos de su identidad: la gloria y el sufrimiento, el rey y el siervo. La implicación de seguir a Jesús. El mensaje que sigue a la predicción de la pasión de Jesús es un llamado a la toma de la cruz. Es decir, a la participación en el sufrimiento de Cristo. Jesús, al anunciar que tiene que padecer, nos está invitando a no quedarnos solo con la imagen de un Cristo glorioso, sino también a entrar en el misterio de su sacrificio. El llamado a seguirle no es solo un llamado a seguir sus enseñanzas, sino a caminar con él por el camino del sacrificio, la humildad y el servicio. La cruz se convierte
Entonces, no solo en un símbolo de sufrimiento, sino de identificación con la misión de Jesús en el mundo. Al tomar nuestra cruz, estamos siendo llamados a compartir el sufrimiento de Cristo, pero también a participar en su victoria. De este modo, la cruz, que puede parecer inicialmente una carga pesada, se convierte en una fuente de vida, esperanza y redención. Para nosotros, los cristianos de hoy, este pasaje es un desafío a no solo reconocer a Jesús como el Salvador, sino a tomar parte activa en su obra redentora. Ser cristiano es mucho más que creer en la salvación. Es vivir esa salvación, llevando con nosotros la cruz, amando a los demás y ofreciendo nuestras vidas como un sacrificio por el bien de los demás, como Cristo lo hizo por nosotros. El valor de la resurrección. Aunque Jesús aún no ha hablado claramente de su resurrección en este pasaje, está implícito en su mensaje de la pasión. La cruz y la resurrección son dos caras de la misma moneda. Jesús sabe que su sacrificio en la cruz no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva vida. La vida eterna. La resurrección, que se revelará en su debido momento, es la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y todo lo que nos separa de Dios. El sufrimiento de Cristo no termina en la muerte, sino que da paso a la vida. De igual manera, en nuestra vida cristiana, nuestras propias cruzadas, sufrimientos y sacrificios no son el final, sino que son parte de un proceso de transformación que conduce a la vida abundante en Cristo. La promesa de la resurrección es lo que nos da esperanza incluso en medio del sufrimiento. La visión de la gloria de Dios. En este pasaje se nos invita a ver más allá de las circunstancias inmediatas, a contemplar la gloria de Dios que se revela en Cristo. Aunque Jesús predice su sufrimiento, también nos está mostrando que detrás de la cruz está la gloria de Dios. Una gloria que se manifestará plenamente en su resurrección y en su reinado eterno. Esto nos recuerda que, en medio de las dificultades, siempre hay un propósito divino que va más allá de nuestra comprensión. El camino cristiano no es siempre fácil ni libre de dolor, pero siempre está marcado por la esperanza de que la gloria de Dios se manifestará en nuestras vidas, tal como se manifestó en la vida de Jesús. Siguiendo a Jesús, incluso en los momentos de sufrimiento, podemos estar seguros de que la gloria de Dios se revelará en nosotros también. La profundización en la identidad de Jesús. Cuando Pedro responde afirmando que Jesús es el Mesías de Dios, está haciendo una declaración significativa que va más allá de las simples especulaciones populares. El pueblo, como se menciona en los versículos anteriores, tenía diversas opiniones sobre Jesús. Algunos pensaban que él era Juan el Bautista resucitado. Otros que era Elías o algún otro de los antiguos profetas. Sin embargo, la afirmación de Pedro apunta directamente a la verdadera identidad de Jesús. El Cristo prometido. El Mesías que Dios había enviado al mundo. Esta revelación es crucial porque sienta las bases de lo que vendrá en los siguientes capítulos, donde la verdadera naturaleza del Mesías será completamente revelada, especialmente en la pasión.
Muerte y resurrección de Jesús. Para los discípulos, el reconocimiento de Jesús como el Mesías es un paso importante en su comprensión de su misión. Aunque Pedro lo proclama como tal, la realidad de lo que esto implica será comprendida plenamente solo después de la resurrección. Al hacer esta confesión, Pedro está, de alguna manera, viendo solo una parte del misterio divino. Esto resalta que, en nuestra propia vida de fe, no siempre comprendemos todo de inmediato. El proceso de conocer a Jesús es gradual. Y no siempre tenemos respuestas claras. Es necesario caminar con Él, aprender de Él y permitir que el Espíritu Santo nos revele la plenitud de su identidad a lo largo de nuestras vidas. La relevancia de la confesión de Pedro. La confesión de Pedro sobre la identidad de Jesús marca un momento trascendental no solo para los discípulos, sino también para nosotros como creyentes. Es un reconocimiento que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Quién es Jesús para nosotros? Lo reconocemos solo como un líder moral, un gran maestro, o como el Salvador que vino a darnos vida en abundancia. Este pasaje desafía a cada uno de nosotros a examinar más a fondo nuestra relación con Él. La verdadera fe en Cristo implica más que un simple conocimiento intelectual de su vida y enseñanzas. Es una experiencia profunda de su presencia, transformadora en nuestras vidas. La confesión de Pedro también refleja el momento en que el Espíritu Santo comienza a iluminar su corazón. Jesús, al escuchar esta afirmación, sabe que es un paso hacia la verdadera revelación de su misión. Sin embargo, a pesar de la revelación parcial, la verdadera naturaleza de su misión como el Mesías sufriente será difícil de comprender para los discípulos. La revelación completa solo se logrará en la cruz, cuando los discípulos puedan ver el sacrificio de Jesús como el cumplimiento de su misión de salvar al mundo. La respuesta de Jesús, el silencio. A pesar de la proclamación de Pedro, Jesús no responde de manera efusiva o con una clara aprobación. En lugar de esto, le manda callar y no hablar de él como el Mesías. Esta respuesta parece sorprendente, ya que no parece coincidir con lo que uno esperaría después de una confesión tan acertada. Sin embargo, esta admonición de silencio tiene un propósito profundo. Jesús no quería que su identidad como el Mesías se difundiera públicamente de manera superficial o mal entendida. El término Mesías en la mente del pueblo israelí estaba vinculado a ideas de poder político, fuerza militar y liberación nacional, no a la imagen del siervo sufriente que él estaba llamado a ser. El deseo de Jesús de guardar el secreto se entiende mejor cuando consideramos el momento histórico. El pueblo aún no estaba preparado para entender la complejidad de su misión. La gente necesitaba tiempo para comprender el verdadero significado de su vida y de la salvación que él traería. Además, Jesús sabía que las expectativas erróneas sobre el Mesías podrían llevar a un malentendido de su misión y, por lo tanto, a una respuesta equivocada de la gente. El misterio de la misión de Jesús. Este pasaje también invita a reflexionar sobre el misterio de la misión de Jesús. A pesar de la proclamación correcta de Pedro, Jesús les habla de su sufrimiento y muerte. Un tema que no se entiende fácilmente en ese contexto.
El Mesías que los judíos esperaban era alguien que restauraría el reino de Israel de una manera política. Pero Jesús les habla de un Mesías que primero debe padecer, morir y luego resucitar. Aquí se introduce un misterio que solo se revelará por completo a través de su sacrificio en la cruz. La misión de Jesús es más profunda y más radical de lo que muchos podían imaginar. Jesús no vino para instaurar un reino terrenal inmediato, sino para abrir las puertas del reino de los cielos, que es eterno. El sufrimiento de Jesús no es un obstáculo en su misión, sino que es el medio a través del cual se logra la redención de la humanidad. Este pasaje nos recuerda que los planes de Dios son muchas veces diferentes a nuestras expectativas y que el sufrimiento, lejos de ser un signo de fracaso, puede ser la vía para alcanzar la victoria y la salvación. El sufrimiento como parte de la misión. La revelación de Jesús acerca de su sufrimiento, muerte y resurrección es un tema central en este pasaje. Aunque los discípulos no comprenden completamente lo que esto significa, es importante resaltar que Jesús no está diciendo esto como una advertencia pesimista, sino como una parte integral de su misión. El sufrimiento no es un accidente en el plan de Dios. Es la forma en que Él traerá la salvación al mundo. En este contexto, la cruz se convierte en el símbolo más profundo de amor, sacrificio y victoria sobre el mal. Este entendimiento del sufrimiento es algo que los discípulos, y nosotros también, debemos aprender. No solo debemos reconocer que Jesús sufrió, sino que también estamos llamados a participar en su sufrimiento. Jesús, al hablar de su pasión y muerte, está invitando a sus seguidores a entender que la vida cristiana no es un camino de comodidad o gloria inmediata, sino uno que puede incluir sacrificio y dolor. No obstante, a través de ese sufrimiento, hay una promesa de vida nueva, tal como lo revela la resurrección. El llamado a la conversión radical. El mesianismo de Jesús es una invitación a una conversión radical, a un cambio profundo en nuestra visión de lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Seguir a Jesús no implica simplemente aceptar una doctrina o un conjunto de creencias, sino adoptar un estilo de vida que refleje su sacrificio y amor. En este sentido, los discípulos y todos los que le siguen están llamados a tomar su cruz cada día, renunciando a los valores del mundo, para abrazar los valores del reino de Dios. La cruz se convierte, entonces, no solo en un símbolo de sufrimiento, sino en una llamada a vivir según un amor sacrificial. Un amor que se da por los demás, sin buscar recompensas inmediatas. Jesús no solo nos invita a seguirle en los momentos de gloria, sino también en los momentos de oscuridad, en los tiempos difíciles. La verdadera fe implica confiar en Dios, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando enfrentamos dificultades. La relevancia de la cruz para hoy. Hoy, como cristianos, también estamos llamados a reflexionar sobre lo que significa tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Vivimos en un mundo donde el sufrimiento es a menudo evitado a toda costa, y donde el éxito y el bienestar se consideran las únicas metas legítimas. Sin embargo,
El mensaje del Evangelio es radicalmente diferente. Jesús nos invita a vivir un amor que se sacrifica. A abrazar una vida que no se mide por logros materiales o reconocimiento social, sino por la capacidad de amar y servir a los demás, especialmente a los más necesitados. Tomar la cruz no solo implica aceptar el sufrimiento, sino también reconocer que nuestra vida está llamada a ser un testimonio del amor de Cristo. El cristiano no vive para sí mismo, sino para el bien de los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien dio su vida por nosotros. Este llamado a vivir según el ejemplo de Cristo nos desafía a vivir de manera diferente al mundo que nos rodea. El regalo de la resurrección. Aunque Jesús habla de su sufrimiento y muerte, sabemos que este no es el final de la historia. La resurrección de Jesús, que es anticipada en su revelación, es el punto culminante del Evangelio. La cruz, en la cual Él padece y muere, es seguida por la gloria de la resurrección, que nos da esperanza en medio del sufrimiento. Jesús no permanece en la cruz, ni permanece en la muerte, sino que vence el mal y la muerte para ofrecernos una vida nueva, eterna, en nuestra vida. Esto significa que, aunque podamos enfrentar dificultades y pruebas, nuestra esperanza no está en el sufrimiento en sí, sino en la promesa de la resurrección. La cruz, aunque dolorosa, se convierte en la llave para acceder a la victoria definitiva de Cristo. Este pasaje nos invita a mirar más allá de lo inmediato y a tener en cuenta la gran promesa de la vida eterna que Jesús nos ofrece. En conclusión, el pasaje de Lucas nos presenta un momento crucial en el Evangelio, donde la identidad de Jesús se revela de una manera más clara a los discípulos. La pregunta de Jesús a los suyos: ¿quién dice la gente que soy yo?, abre un espacio para que se expresen las diversas opiniones populares sobre su figura. Sin embargo, es Pedro quien, inspirado por el Espíritu Santo, confiesa que Jesús es el Mesías de Dios. Esta declaración es un paso decisivo en la comprensión de los discípulos acerca de la misión de Jesús, aunque aún no entienden completamente lo que implica ser el Mesías. Jesús, al escuchar esta confesión, no responde con un entusiasmo inmediato, sino que les pide que guarden silencio sobre su identidad. Esto no es una negación de lo que Pedro ha dicho, sino un indicio de que la plena comprensión del Mesías debe ser desvelada de manera progresiva. El pueblo y los discípulos no estaban listos para entender que el Mesías no solo era un líder que restauraría el reino de Israel de una manera política, sino uno que debía padecer, morir y resucitar para cumplir su misión de salvar a toda la humanidad. Este pasaje es una invitación a cada creyente a reflexionar sobre nuestra propia comprensión de Jesús. Lo reconocemos como el Cristo, el Hijo de Dios, pero entendemos su misión como una victoria que pasa por el sacrificio y el sufrimiento. Reconocer a Jesús como el Mesías implica no solo una afirmación verbal, sino un seguimiento comprometido, que se hace vida a través de nuestra participación en su obra redentora. La verdadera fe no se detiene en una afirmación superficial,
sino que se somete a los misterios divinos de la cruz y la resurrección, que son el camino hacia la salvación eterna. En este pasaje también se nos recuerda que el conocimiento de Jesús no es algo que se pueda adquirir de manera instantánea o superficial. La revelación de su identidad es algo que se va desvelando a lo largo del tiempo, y solo a través de la experiencia del seguimiento y la reflexión sobre su vida, muerte y resurrección podemos llegar a comprender plenamente quién es Él y cuál es nuestra respuesta a su llamado. Este es un llamado a una fe profunda y comprometida. Una fe que no solo se expresa en palabras, sino en una vida que se entrega por amor, que asume los sacrificios necesarios para vivir según el Evangelio, y que se fortalece con la esperanza de la resurrección. Así como los discípulos fueron invitados a conocer progresivamente la verdadera naturaleza de Jesús, también nosotros estamos llamados a crecer en nuestra comprensión y vivencia de su amor y misión en el mundo. La revelación de que Jesús es el Mesías de Dios no es solo un conocimiento intelectual, sino una experiencia transformadora que nos lleva a una relación más profunda con Él y con los demás. Siguiendo el ejemplo de los discípulos, estamos llamados a ser valientes en nuestra confesión de fe, pero también humildes al entender que el camino de Jesús es uno de sacrificio, servicio y amor, que nos invita a renunciar a nosotros mismos para ganar la vida eterna en Él. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.